Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Hoy tenemos el honor, el privilegio de que nos acompañe la doctora Suni Cambarieri. Es una destacadísima médica que trabaja mucho en diagnóstico por imágenes, sobre todo en relación a las mamas. Entonces vamos a hacer, con la colaboración siempre de Inés Morén, vamos a hacer unas reflexiones y comentarios en relación al problema del cáncer de mama, a su frecuencia, cuáles son las señales de alarma, qué es lo que uno tiene que hacer para hacer un diagnóstico precoz y cómo se hace. Así es, doctor. Como usted bien dijo, el cáncer de mama, que afecta a 1 de cada 8 mujeres, no se hace prevención, se hace detección precoz. Suni, la detección precoz pasa en las mujeres, porque hablamos ahora de cáncer de mama en las mujeres, a través de la ecografía y de la mamografía. Contanos cuándo se hace ecografía mamaria, cuándo se hace mamografía o a partir de qué edad y cuándo se hacen las dos técnicas combinadas. Bueno, vamos a empezar por la mamografía, que se hace la primera de base a los 35 años y después a partir de los 40 años, aproximadamente hasta los 80 años, se hace una por año. Eso es lo ideal y es el consenso intersociedades que llegó a ese acuerdo. La ecografía mamaria se puede hacer en cualquier momento a partir de los 15 años en adelante. No tiene contraindicaciones. Es el complemento ideal para la mamografía. La ecografía por sí sola se hace en general en las chicas jóvenes antes de los 35 años, en mujeres embarazadas que no pueden recibir radiación, a veces en el seguimiento de la quimioterapia, en esos casos se hace ecografía mamaria y como complemento se llega a un mejor diagnóstico del cáncer de mama como complemento de la mamografía. Suni, comentame, ¿la mamografía es un procedimiento al alcance de las personas en todo el país, en todas las ciudades? ¿Cómo es la situación? La situación de nuestro país es muy despareja, porque en una cosa son los grandes centros, es Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, donde Neuquén, donde hay buenos mamógrafos, buen equipo, y otra cosa son los pueblos, por ejemplo, del Chaco, donde no hay mamógrafo, donde la gente, las mujeres no tienen acceso a hacerse una mamografía. Entonces, dentro de Capital Federal, en general, esas cosas se cumplen de 1 por año, sobre todo si tienen prepagas. Hay una organización, una ONG, que hizo durante el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre mamografías gratuitas a gente carenciada sin prepaga. Y desde el año 98 que está haciendo mamografías gratuitas por el interior del país y llega a lugares donde no hay mamografías y donde no hay mamógrafos. Se han hecho 120.000 estudios. Muy bien. Inés, cuando una persona se toca las mamas y dice tengo un nódulo, o se toca una lesión o una adenopatía, ¿cómo es el algoritmo que se sigue? Hay una recomendación fuerte de que las mujeres nos palpemos las mamas fuera del periodo ovulatorio, en el postmenstruo inmediato, una palpación mamaria generalmente recorriendo toda la mama contralateral a la mano que palpa, en búsqueda de nódulos. El objetivo principal de eso es conocer la propia mama, de modo tal que cuando aparezca alguna nodularidad o alguna superficie distinta, las mujeres podamos ir a consultar. En ese momento de consulta, como bien dijo Suni, no es lo mismo una mujer de 25 años que consulta por un nódulo que una mujer de 40 años. ¿Por qué? Porque se dice que el cáncer de mama, si es menor a 1 centímetro en su detección, el pronóstico y la posibilidad de curación es muy alto, es arriba del 90%. O sea que es un tumor el de mama que cuanto más grande es, más dificultad hay para tratarlo y curarlo. Entonces, palparse la mama implica encontrar un nódulo, una consulta inmediata con un médico y el médico, según la edad, determina si hace ecografía o mamografía o ambas. Escuchame una cosa. Los estudios
de la mamografía, ¿quién los indica? En general, ¿el médico clínico, el ginecólogo, quién es? Es variable, lo pide el plástico, lo pide el mastólogo, lo pide el ginecólogo, lo pide el médico clínico. Lo importante es no solo quién lo pide, sino quién lo recibe, poder interpretar el informe. Los informes mamográficos se han tratado de estandarizar a través del BI-RAT, que es una clasificación que se le da, es un reporte mamográfico y un reporte ecográfico, con un número. Y de acuerdo a ese número es cómo se procede después, o control anual, o punción, en general es así. Lo importante es quién lo recibe, que sepa qué significa, por ejemplo, un BI-RAT 4. ¿Qué hacer? Inés, ¿quiénes hacen la interpretación de las mamografías? Bueno, la mamografía lo interpreta quien la realiza. Por eso es muy importante que quien hace una mamografía tenga lo que se llama el know-how, o sea, el conocimiento para tener un buen técnico, una buena placa mamográfica, un buen negatoscopio y un buen interpretador, que sea un especialista en mama. Ese número que decía Suni, que va del 0 al 6, se puede estandarizar. Yo como médica clínica, cuando pido una mamografía y el reporte del mastólogo que hace la mamografía me dice es un BI-RAT 4, me puede decir un 4A, me puede decir un 4B, me puede decir un 4C. Yo sé que ese paciente tiene una indicación de biopsia o de estudiar anatomopatológicamente ese hallazgo mamográfico, ¿sí? Si es un BI-RAT 3, me está avisando que dentro de 6 meses debo controlar de nuevo a esa paciente. Si es un BI-RAT 2, me está avisando que es una mama normal. Es tan importante para quien informa como para quien recibe los informes, y a veces también como médicos vemos que los pacientes toman el informe y lo guardan y aparecen al año con los estudios y nos encontramos con clasificaciones ya de algo que podía haber sido detectado más precozmente con un tumor más grande. Cuando uno hace el estudio mamográfico y hay sospechas por los números que ustedes hablaban, ¿cuál es el procedimiento después que se sigue? Por ejemplo, si viene la paciente, nosotros la llamamos screening, es la que viene solamente a hacerse la mamografía. El control anual, suponete. Claro. A veces esa paciente tiene una imagen que nos llama la atención. Si nos trajo el estudio anterior y esa imagen estaba y está igual, la caracterizamos de una forma. Si esa imagen es nueva, va con otra categorización. Ahora, si la paciente, y va en general a estudiarse, va a un BI-RAT 0, que quiere decir que necesita estudios complementarios. Si la paciente viene a una mamografía y ecografía, en general tratamos de resolver ese problema. Vemos una lesión por mamografía, la completamos con ecografía para que se vaya con un diagnóstico en conjunto, mamo y ecográfico, y no tenga que volver. Así sea unas microcalcificaciones que tengamos que magnificar, pero en general damos el diagnóstico definitivo, no un BI-RAT 0 que tiene que volver a hacerse otros estudios. Perfecto. Entonces, después, en los pacientes que uno sospecha que tienen una mamografía importante, ¿a dónde va? Bueno, cuando el paciente tiene una mamografía con un nódulo, como dijo Suni, se puede punzar, se puede indicar una biopsia de ganglio, una punción de ganglio, se puede indicar una exéresis, o sea, sacar ese pedacito, y generalmente eso es una decisión que toma el mamografista con el médico mastólogo o el ginecólogo, que conoce, que es experto en mama, generalmente, depende de la edad de la paciente, de sus antecedentes, doctor, porque el cáncer de mama es un cáncer que suele haber líneas familiares en los cuales la madre, el abuelo, la hermana, antes de los 50 años pueden tener cáncer de mama, entonces a veces hay una continuidad genética familiar, y esas pequeñas biopsias o punciones nos da algunos decisores. ¿Por qué? Porque siempre se estudian receptores de hormonas, de estrógenos, de progesteronas o el ERP, para saber exactamente cómo tratar a esa paciente. Perfecto. En estos momentos, ¿cuál es la edad que con mayor frecuencia se ven los cánceres de mama? Entre los 50 y los 69 años. De todas formas, estamos encontrando carcinomas en chicas más jóvenes.
¿Cuál sería la razón o la explicación de por qué? Entiendo que han mejorado los métodos diagnósticos, de mayor calidad con la digitalización y todo eso, pero los motivos, ¿hay alguna explicación por qué las mujeres menores de 30 años tienen más incidencia que respecto de los últimos 20 años en cáncer de mama? Estudios demostraron, bueno, que se tienen que ver el BRCA1, el BRCA2, que son estudios genéticos, la historia familiar de cáncer de mama, que si la madre tuvo un cáncer de mama en la perimenopausia, la hija tendría que hacerse el estudio 10 años antes. Factores en general hormonales, está demostrado que la terapia hormonal de reemplazo predispone a tener más cáncer de mama, no en las chicas no de 30 años. Pero la verdad que todavía no hay artículos que indiquen cuál es el motivo en chicas tan jóvenes. Hay otro tema que siempre nos queda en mente cuando hablamos del problema del cáncer, que cuanto más jóvenes, más difíciles o complicados se presentan los cuadros, que cuanto es mayor, en general es más benigno la situación. ¿En el cáncer de mama se da así? De las mujeres jóvenes las mamas son muy densas y hoy el gran problema son las mamas densas, cómo las estudiamos, porque a veces los nódulos se ocultan dentro del tejido mamario que en la mamografía nosotros lo vemos blanco. Entonces, bueno, hay nuevos métodos como la tomosíntesis, que es muy útil para los casos de las mamas densas, y como complemento la ecografía mamaria. Con esos dos, una tomosíntesis y la ecografía mamaria, se llega a un buen diagnóstico, tiene una buena sensibilidad. ¿Qué pasa con las mujeres mayores? Bueno, a mí lo que me parece importante destacar, doctor, es lo que decía Suni. La incidencia del cáncer de mama tiene una prevalencia entre los 50 y los 70 años. Podríamos usar esas 2 décadas. Lo que sucede es que la mujer a partir de los 50 años deja de menstruar y uno como médico clínico lo ve, que también dejan de controlarse o empiezan a espaciar los controles ginecológicos y clínicos, cuando en realidad es la mayor frecuencia de cáncer, y hacerse la mamografía en forma anual permite detectarlo precozmente cuando tienen menos de 1 centímetro. Pero sin duda que es una edad de alta incidencia de cáncer y es el momento para ocuparse y es el momento para no tomar hormonas cuando se deja de menstruar, porque ahí es cuando aparece la mayor frecuencia de cáncer de mama y de cáncer de endometrio. Bueno, yo creo que en este primer bloque lo que a mí me queda muy claro, que es un cáncer frecuente, que la mamografía es un método muy importante, que debería hacerse por lo menos anualmente y sobre todo en las personas entre 50 y 70 años. Y después, con la colaboración de los que entienden con estos métodos diagnósticos, después se hace lo que sigue a continuación para clarificar de qué se trata cuando la mamografía es patológica. Y lo que me parece es importante, que hay lugares que es fácil hacerse una mamografía y hay otros lugares que hay que derivar a los pacientes a lugares más importantes para hacerse. Entonces yo creo que en eso hay que trabajar para que las mujeres en todo el país puedan tener alcance a hacerse los estudios que necesiten. Voy a contar una anécdota de este móvil que va por el país, en el Chaco, en el Impenetrable. Había una señora que el marido la llevó 10 kilómetros en la bicicleta para poder hacerse una mamografía. Esa señora, cuando vino acá y vimos la mamografía, era patológica y dijimos, ¿cómo la ubicamos? Porque no hay forma. Y sabíamos que escuchaba la radio todos los días de 7 a 9. Entonces, a través de la radio se le comunicó que tenía que volver a hacerse atender. Y bueno, es la realidad esa también de nuestro país. Vamos a terminar con algunos conceptos importantes en relación al cáncer de mama y después vamos a hablar de algunos controles que también debe hacerse la mujer. En relación al cáncer de mama, a mí siempre me quedó muy presente de que algunas veces se hace la resección del nódulo y otras veces se hace mastectomía
y después se le jerarquiza mucho el resultado de los ganglios centinela o los ganglios de la axila que acompañan al sector donde estaba la mama. ¿Qué nos pueden decir de eso? Bueno, uno debería empezar, Suni, por el tamaño del nódulo que encuentra, ¿no? Contanos qué pasa cuando vos haces una mamografía y ves que es un Virad 4, por ejemplo. Bueno, si se ve por ecografía, lo punzamos siempre por el método más fácil, que es la ecografía. Punzar es agarrar una aguja fina o gruesa y entrar al nódulo, digamos, desde la piel. Claro, entramos al nódulo con una aguja gruesa, se toman 5 o 6 muestras histológicas y de esas mismas muestras uno puede pedir receptores hormonales, estrógenos, progesterona, el HER2/neu, y si ese nódulo da positivo, da un carcinoma, ya se lo tipifica. Si vemos en la ecografía que tiene un ganglio que está afectado, que la relación córtico-iliar está alterada, se puede punzar. Se puede hacer una histología también del ganglio y ya saben el cirujano que ese ganglio es metastásico de ese cáncer de mama. Entonces la operación ya se hace en una sola vez. Se saca el nódulo y se saca el ganglio. ¿Qué pasa si ese ganglio, ese nódulo dio un carcinoma lobulillar? El carcinoma lobulillar da muchas veces multifocalidad. Eso quiere decir que puedes tener más en la misma mama o en la otra mama, otro cáncer. Claro, y bilateralidad, en la misma o en la otra. Entonces se suele pedir una resonancia para ver si hay otro foco. Y si en la misma mama hay otro foco, entonces se hace con 2 focos, se hace una mastectomía. Ahí está. Eso es o el tamaño del tumor o la localización también es muy importante. Inés, algunas veces después de la resección, los médicos indican radioterapia y algunas veces indican quimioterapia. ¿Cuándo radioterapia en general y cuándo la quimio se le agrega? Bueno, la radioterapia es una alternativa que generalmente se realiza después de que se sacó el nódulo, después que se sacó el cáncer, y el tiempo y el tipo depende de qué raza o de qué estirpe es el tumor que tiene la mujer. Generalmente si la axila, o sea los ganglios de la axila no tienen tumor de mama, el tratamiento es sacar el nódulo de la mama y hacer radioterapia. La quimioterapia tiene 2 facetas, una que es la llamada de adyuvancia. ¿Qué quiere decir? Si hay un tumor grande en la mama, antes de operar, después que se tiene el diagnóstico, el nombre del tumor, se suele hacer quimioterapia para reducir el tamaño del tumor y después operar, o a veces, si la axila diferida, se llama diferida porque se hace una biopsia en el momento que se opera y después se mira en el laboratorio. Si en el laboratorio dice que había tumor en los ganglios, se suele hacer la exéresis que se hizo, la radioterapia y después la quimioterapia, y sirve eso para tratar de que esas posibles células que hayan diseminado por el organismo queden anuladas con la quimioterapia. Suni, yo he visto que muchas mujeres que la han operado se le indica tamoxifeno. ¿Por qué no nos contás un poco de los marcadores hormonales? ¿Cuándo tamoxifeno sí, cuándo no? ¿Qué es lo que habitualmente se hace? Con ese tumor que se sacó, con esa pieza, se sacan los marcadores para ver si son receptores positivos a los estrógenos y a la progesterona. Entonces se da el tamoxifeno si esos receptores son positivos. Si son negativos, no se indica la terapia hormonal. ¿Qué es el tamoxifeno? Es un antiestrógeno. Sí, ¿y a nivel mamario. A nivel mamario. ¿Cuánto tiempo se da? En un principio empezaron con 5 años y actualmente están con 10 años de tamoxifeno. Bueno, a mí me parece que nos ha quedado claro que el cáncer de mama es el más frecuente, que el diagnóstico precoz nos ayuda mucho a su manejo, que la mamografía es un elemento fundamental para poder manejar esta situación y que hay algunas veces que el mastólogo indica la resección solo del nódulo, otras veces se acompaña con la resección de los ganglios que pueda tener en la axila, y cuando es un tumor importante o tiene varios focos, se le hace la mastectomía. Así es, doctor. Muy bien.
Si pasamos al otro cáncer, el del cuello de útero. Bueno, el cáncer de cuello de útero en frecuencia en Argentina está cuarto. Después en la mujer, después del cáncer de mama, viene el cáncer de colon. El cáncer de cuello está muy asociado a un virus que es el HPV, y eso es lo que ha motivado la campaña nacional de vacunación de HPV a las niñas y a los niños desde este año, para evitar que este virus altere todo lo que es el cuello del útero y favorezca la presencia de cáncer de cuello. Que, como hablábamos recién, doctor, una cosa son las grandes ciudades y otra cosa son los lugares alejados de nuestro país, que es tan extenso, en lo cual a veces ni siquiera llegan las campañas de vacunación por un tema de distancias, y es más frecuente en el norte. Lo que es importante, lo que tú has dicho, que para la prevención la vacuna cuadrivalente, que actualmente se da en las niñas y en los niños, es una herramienta fundamental. Se empezó dando 3 dosis y ahora se da 2 dosis. Y inclusive hay algunos estudios que están evaluando la posibilidad de ver si con una dosis se puede controlar, como lo hicimos con hepatitis A. ¿Te acordás cuando empezamos la campaña de hepatitis A? La recomendación era 2 dosis. Y yo nunca me olvido de hablar con el ministro González Ginés, y dijo que no alcanza la plata. Entonces dijimos, bueno, vamos a dar una dosis. Y realmente se vio que con una dosis nuestro país fue líder, se obtienen los mismos resultados que con 2 dosis. Entonces, el HPV es importante que sepamos que actualmente en general se dan 2 dosis. Está la cuadrivalente y la nonavalente, que es una nueva, que está en algunos países ya aplicándose y que va a ir reemplazando a la cuadrivalente. Así es, doctor. Y es que desde este año los varones también se vacunan, igual que las niñas, antes de los 11 años. Sí. Lo que tenemos que tener también con el HPV, tener presente otras localizaciones, y hay algunas personas que tienen una mayor facilidad de tener HPV. Para el tratamiento del HPV, el mejor tratamiento es la resección de las lesiones y el control periódico de las mismas. Y entonces, si es una mujer, va a un ginecólogo que conozca el tema, el urólogo lo hace en el varón, y hay algunas veces que se ve también el HPV laringio. Y entonces en el HPV laringio la exéresis es importante, y algunas veces algunos especialistas lo acompañan con una inyección intralesional de cidofovir. Así es, doctor. Lo mismo está pasando con la mayor incidencia de cáncer anal por HPV, que lo ven más los proctólogos. Los proctólogos, y que le hacen una resección adecuada. Mis queridas doctoras, creo que ha quedado claro la importancia del control de las mamas, con la mamografía fundamentalmente, por lo menos una vez por año, y que después que uno hace el diagnóstico, con un buen mastólogo, saber si la exéresis va a ser total o parcial, y en esa forma vamos a disminuir el pronóstico, vamos a mejorar el pronóstico del cáncer de mama. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.